Les hablamos de cultura, abrimos una ventana a la información cultural y les vamos a hablar de la presentación de un libro el próximo viernes 30 de octubre en el Centro de Personas Mayores Mayor Lago de Montalvo. A las 7 de la tarde tendrá lugar la presentación del libro Maldita Guerra, diario de un soldado en el frente de Teruel, 1937-1938. El autor de este diario es Jeremías Hernández, un hombre que nació en Puente la Peña en 1911 y vivió y trabajó en Medina del Campo hasta su muerte en 1962. La edición del diario ha corrido a cargo de Ricardo Hernández, que es profesor titular de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Valladolid y además es nieto del autor. Ricardo Hernández, buenas noches. Hola, buenas noches. Nos acompaña también en la presentación Jesús Rojo. Jesús, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Y nos acompaña Mariano García Pásaro. Mariano, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué podemos aportar del autor del libro Maldita Guerra? Voy a aportar muchísimas cosas, pero claro, yo les acabo de contar una anécdota a mis compañeros y amigos sobre lo que puede suponer una presentación que puedes contar tanto y tanto que luego el autor ya no tenga nada que decir y levanta la sesión, como me contaba un amigo de la Universidad de Salamanca. Mucho. Yo personalmente del libro, después de 70 años de lecturas variopintas de todo tipo, creo que es la primera vez que he acompañado al protagonista del diario en sus peripecias tremendas en los paisajes donde se produce el asunto. Como un fantasma, como una sombra, lo he vivido eso. Y como mi tarea en la introducción, pues es esa, es dar pie a la presentación del diario a Ricardo Hernández García, que como muy bien has dicho es profesor titular de Historia en Valladolid, y luego a Jesús Rojo, que ya es conocido por su compromiso humanista y social en Medina del Campo, más otras cosas que en su momento diré el día de la presentación. Y nada más, esa es mi tarea, no es otra, porque los que van a presentar el libro en distintos aspectos van a ser el autor del libro, nieto del autor del diario, que es Ricardo, y me parece a mí que unas impresiones o unas reflexiones a cargo de Jesús. Esa es mi tarea. Pues Ricardo, ¿cuál ha sido el motivo de publicar el libro y su presentación aquí además en Medina del Campo? Bueno, es un motivo sentimental y doblemente de alegría para mí o para mi familia, vamos. El hecho de que mis abuelos, después de acabada la guerra civil, viniesen aquí a vivir a Medina del Campo, que se asentasen aquí, desarrollasen toda su vida profesional y además naciesen aquí sus hijos, entre ellos mi padre, Vicente, pues es motivo más que especial para querer presentar el libro en Medina del Campo. Se presenta en Valladolid, se presentará en Teruel, es decir, sitios emblemáticos, los lugares por los que pasó mi abuelo en la guerra, pero presentarlo en Medina es muy especial. Es volver a casa, volver a presentar a una persona que se fue hace muchos años de nuevo aquí en Medina, y por lo tanto la verdad es que estoy muy orgulloso de poder hacerlo, pero también muy expectante. Tengo muchas ganas de presentarlo, estoy rodeado de muy buenos amigos que me han ayudado para poder hacer esta presentación y espero que a la gente de Medina pues le guste. Me imagino que habrá sido duro y largo el trabajo de investigación, ¿no? Y documentación. Sí, entre documentación, sobre todo la documentación, porque vamos a ver, el diario en principio es un simple diario pequeñito, sin nada más, sin ningún apoyo más para poder hacer el libro. Entonces, aunque la idea primera era solamente hacer una cosa para la familia, más pequeña, el hecho de que yo soy historiador me ha obligado a hacer un trabajo de investigación en los archivos militares, en bibliografía especializada, y la verdad es que al final esa documentación sí que me ha llevado aproximadamente un año. Luego escribirlo, realmente el libro lo tenía en la cabeza y te puedo decir que en 15 días estaba escrito. ¿Y cuál fue la primera impresión que le causó la lectura del diario? Pues primero es sorpresa, porque cuando llega el diario a mis manos, me lo entrega mi padre, tras fallecer mi abuela, Encarna, y realmente nadie en la familia sabía que existía este diario de mi abuelo, salvo mi abuela, que lo había conservado. Entonces me lo entregaron a mí por ser historiador y bueno, lo
literalmente lo que me dijo mi padre es: toma a ver qué puedes hacer con este material. La primera vez que lo leí, pues me impresionó mucho la dureza de lo que estaba contando, pero al mismo tiempo yo me sentía que no estaba preparado en ese momento para poder desarrollar el trabajo que he podido hacer ahora. Siendo especialista en la historia del siglo XVIII, con el diario de su abuelo Jeremías, ¿piensa que es cierto o no, como se dice a veces, que la historia se repite? Pues sí, yo creo que efectivamente la historia se repite muchísimas veces, somos muy torpes. El problema no es que seamos muy torpes, yo creo que se estudia poco la historia, entonces de ahí que se repita tantas veces. Pero sí, siendo especialista en el 18 y en temas económicos, me he introducido en un tema nuevo, con una cronología nueva, pero para mí, incluso profesionalmente, ha sido un aire fresco tremendo. O sea, estoy con mucha vitalidad para poder hacer cosas de este tema. Jesús Rojo, impresiones sobre el libro Maldita Guerra. Hombre, fíjate, la Maldita Guerra para mí fue impresionante. Estábamos acostumbrados a hablarnos de una cruzada y cuando de repente nos dicen Maldita Guerra, dice, ¿pero qué es esto? Entonces, claro, nos encontramos con hechos despojados de las ataduras del tiempo. Es impresionante ver lo que ocurría en un combatiente del bando vencedor, no del vencido, sino del vencedor. Entonces, mira, para los que hemos nacido, que hemos llegado tarde a todo, como la generación de Suárez, que llegamos tarde a todo, pero lo importante es llegar a ser, no el ser, sino el llegar a ser. Vosotros ya no tenéis nada que hacer, pero nosotros el llegar a ser es lo más importante. Entonces es muy importante, me ha causado una impresión muy grande decir, cocho, si todo lo que nos decían hay que, de alguna manera, volverlo a repensar. Es lo que se llama ahora descodificación de los hechos que las ataduras del tiempo nos han apartado de él. Y en cambio llegamos con unas consecuencias, estamos viviendo las consecuencias. Es lo que decía aquí el autor respecto a la historia que se repite. Yo no digo que la historia se repite, sino que España tiene inveteradamente unos problemas que todavía no se han resuelto del todo. Antes eran los burgueses contra tal y ahora estamos entre las regiones, por ejemplo. Entonces es un problema no resuelto, pero realmente que somos capaces de resolver porque nuestra cultura es pluricultural. Está hecha del patos y del logos, del sentimiento y de la razón, cosa que en Europa nada más tienen el logos. Y nosotros tenemos el sentimiento y la razón y con capacidad de sintetizar eso y de que nos libere la energía positiva que de aquí se derive. Y el libro realmente, situaciones muy sencillas, era un combatiente, no un teniente, sino un hombre de pueblo que le llevaron allí y dijo, pero qué absurdo de guerra, ¿qué estamos haciendo aquí si no pintamos nada? ¿De qué se resuelve con esta guerra? Nada. Entonces es muy interesante bajo ese aspecto de los que hemos vivido bombardeados porque no se puede ser juez y parte en esta vida. Entonces hemos vivido todo bajo un aspecto. Entonces es muy interesante para realmente con sentido común ver las cosas con sentido común y decir, oye, esto es muy interesante y realmente se puede derivar una energía positiva que nos lleve a una convivencia cada vez mayor. Ese es el sentido que he visto yo en la Maldita Guerra. Mariano, ¿qué sensaciones? Sí. Yo creo que Jesús nos contará más cosas el viernes, porque en realidad aquí a lo que venimos es a anunciaros a todos que nos acompañéis esa tarde-noche del próximo viernes a conocer eso, las peripecias vitales tremendas de una persona, de un castellano de Fuente la Peña, como bien ha dicho Jesús, que pensaría, y siguió pensando a lo largo, se ve en el diario, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿A qué jugamos? ¿Qué es esto? ¿Cómo va? Bueno, pero todo eso lo ampliará Jesús y también Ricardo, que todavía ahora, para que no adelantemos, como yo contaba la anécdota de que el presentador de la conferencia, la charla o la presentación completa, todavía para rematar este rato tan agradable que estamos pasando aquí con vosotros, ponga... Sí, pero sí me gustaría saber, ¿a qué perfil va dirigido el libro, Ricardo? ¿A qué persona? Pues a todo tipo de lector, tanto público académico como gente que tenga curiosidad por leer cosas sobre la guerra, pero diferentes. Este es un libro diferente, sobre todo por el material. La base fundamental es un diario
es lo más íntimo escrito por una persona en unas condiciones extremas, día a día. Es una lectura muy fresca y sobre todo nos puede hacer, lo que decían ellos, hacer pensar un poco cómo se vivió aquello y qué secuelas, más allá de las secuelas que todos conocemos, de represiones, etcétera, de bandos vencedores, vencidos, nos tiene que hacer pensar también sobre toda aquella generación que, sin estar posicionada en uno de los bandos, también sufrió la derrota, que es lo que al final sucede con una guerra. Y eso es lo que sí me gustaría también que pudiésemos hablar el viernes. La idea mía no es hablar sobre el diario, contar, pero teniendo en cuenta que voy a estar ante un público que han conocido a mi abuelo. Entonces a mí me gustaría que les contase yo mi historia, pero también me gustaría, si alguien puede aportar, que ellos me cuenten a mí también su historia. Yo creo que esa generación no se la ha escuchado lo suficiente y es importante que en actos de este tipo se les dé la palabra a ellos también. Los puntos de venta se anunciarán el viernes, me imagino, ¿no? Sí, en Medina estarán en las librerías normales, se puede encontrar en internet también, pero vamos, no hay está a la venta porque hay alguna manera hay que ponerlo, pero bueno, está a un precio de coste. La edición es mía, ha sido una cuestión de gusto, de hobby, no por hacer dinero, o sea que bueno, yo creo que cualquiera puede hacerse con ello. Mariano, es complicado, ¿no?, que en estos tiempos que corren, pues con el tema de la lectura, que alguien se lance ahí a editar un diario, ¿verdad? Sí, solo el amor y el cariño, la profesión también de una persona puede, respaldado por otros motivos que nos ha contado y nos contará próximamente Ricardo, todo eso son motivaciones más que suficientes para que alguien se ponga a una tarea tan ardua y en la que pueden aflorar esos sentimientos y emociones que estaban ocultos ahí y que parece que no iban a surgir, si no es porque cae en manos, afortunadamente, de Ricardo y de su familia, de su padre y de sus tíos, cae en sus manos el diario de su abuelo Jeremías. Pues ahora sí, como decía Mariano, sí que me gustaría, Ricardo, que invites a nuestros espectadores que se pasen el viernes por el Centro de Personas Mayores a las 7 de la tarde. Eso es, espero que podamos reunirnos allí muchas personas y que podamos disfrutar del acto. Va a ser un acto bonito, entrañable, creo que todos vamos a aprender mucho. Gracias, Jesús, gracias, Ricardo, gracias, Mariano. Y ustedes ya lo saben, Maldita Guerra, el viernes se presenta y ustedes, si quieren, lo pueden adquirir y echar un vistazo a un diario que seguramente más de uno se puede sentir un poco identificado con él. Gracias y buenas noches.